Muy buenos días, estudiantes de séptimo año básico de nuestro colegio Jardín Lo Prado. Les saluda el profesor Fernando Pérez. Yo estoy trabajando con ustedes la asignatura de Historia y Geografía y quienes no han tenido la oportunidad de poder conectarse a la plataforma o al video este de Zoom, el colegio ha creído pertinente hacer una pequeña cápsula, un resumen que viene a sintetizar lo que hasta ahora se ha trabajado con los estudiantes que sí han podido conectarse. Les quiero comentar que estamos trabajando en las características de las primeras civilizaciones que pueblan la Tierra, que después de ser grupos de bandas de cazadores recolectores, de ser cazadores avesados en poder lograr su alimento para sobrevivir como grupo, de pronto se produce un gran descubrimiento, un gran invento de los seres humanos, estos que se desplazaban cazando y recolectando alimentos, que fue precisamente el descubrimiento o el invento de la agricultura. La agricultura dio paso a que aquellas bandas cazadoras recolectoras pudieran establecerse en un lugar fijo, definitivo, porque se dieron cuenta que depositando semillas en determinado periodo del año, al tiempo siguiente venía la producción o la cosecha, se dieron cuenta que hubo la posibilidad de domesticar animales, que muchos animales que antiguamente andaban desplazándose con plena libertad por distintos sitios, pudieron ser acorralados, guardados en un corral y luego formaron parte de la familia, por decirlo de alguna forma, como ocurre hoy día, por cierto, con las mascotas. Y hemos centrado el trabajo en 4 civilizaciones, más una quinta a la que me referiré al final, que es una civilización muy importante que vivió en América antes de la llegada de los españoles, y bueno, y después también, pero ya más deteriorada, ¿no? En primer lugar vamos a hablar de Mesopotamia, o algunos le llaman Babilonia, que es un lugar muy importante para la historia de los seres humanos porque data de muchos miles de años antes de Cristo incluso, y ya había grandes características. Vamos a hablar de China, que es una civilización muy antigua, de más de 3.500 años, dicen los historiadores. Vamos a hablar de Egipto y vamos a hablar de una civilización que es menos conocida, pero no por ello menos importante. Me refiero a la India. Y más tarde, en la última parte de esta pequeña intervención, vamos a hablar de los incas, que son uno de los más famosos con los aztecas y los mayas, pero nos vamos a concentrar en los incas. En primer lugar, quiero decirles que esto es clave para que lo apunten en su cuaderno, para que lo tengan claro, porque vamos a hacer pruebas al respecto. Primero, que las grandes civilizaciones, estas 4 que he mencionado, repito, Babilonia o Mesopotamia, la vamos a hablar de Mesopotamia, China, Egipto y la India. Estas 4 civilizaciones tienen cosas en común. Por ejemplo, que vivieron en grandes ciudades, grandes estructuras, grandes construcciones, grandes monumentos, fueron el entorno, el contexto en el que se desenvuelven estas civilizaciones. Tenían una organización centralizada. Había una pirámide social en donde estaba arriba el emperador o la máxima autoridad, el rey, luego estaban los sacerdotes, los guerreros, y después venía otro conjunto de grupos o clases sociales donde estaban finalmente los ciudadanos comunes y corrientes, y muchas de estas civilizaciones también tuvieron esclavos, ¿no? Luego, estas organizaciones eran altamente jerarquizadas, tenían una estructura, como ya dije, piramidal. En la cúspide de la pirámide estaba el faraón, el rey o emperador, según la civilización que se tratara, ahí estaba la máxima autoridad. Y después venían jerarquías distintas que tenían distintos poderes en distintos ámbitos de la vida, ¿no? Y tuvieron grandes avances científicos y tecnológicos a los cuales nos vamos a referir rápidamente. Y hay que decir que pese a que tenían características comunes como las que acabo de señalar, debo decir también que cada una de ellas tuvo rasgos distintivos, no eran idénticas, tenían funciones que eran muy similares en cuanto a formación, pero cada una tuvo su sello distintivo. Lo segundo que corresponde decir es que toda gran civilización, toda, sin excepción, yo hablo hoy día de 4, de 5 voy a hablar, pero todas las grandes civilizaciones, los aztecas, los mayas, los fenicios, los vikingos, tuvieron que tener siempre, siempre, siempre un lugar donde vivir que estaba a un costado de un río, de un curso de agua dulce. Ustedes comprenderán que no existe posibilidad de vida ninguna si no hay agua. Entonces, para que lo anoten, en
Egipto, el río más famoso, y seguramente ustedes ya lo podrán saber, el río Nilo. En el caso de la India, un río que también muy cercano al nombre en cuanto a su pronunciación, el río Indo. Ese es el río que bañó a India y que le permitió tener cultivos y la sobrevivencia humana, porque el ser humano no puede vivir sin agua. Luego, en China existe el río, por su traducción al español, el río Amarillo. Ahí estuvo asentada la población china, desde donde recibió el recurso vital como es el agua para sobrevivir. En el caso de Mesopotamia, tenemos a los ríos Tigris, acuérdense, Tigris, el río Tigris y Éufrates, dos ríos muy importantes en donde surgió la civilización de Mesopotamia y se mantuvo por muchos años. El caso de Mesopotamia, entremos a Mesopotamia. En Mesopotamia hoy día se ubica en lo que son los países de Irak y Siria. Si miran un mapa actualmente se van a encontrar que esos hoy día son dos países, pero en su tiempo eran un solo imperio. Luego, las principales características o los principales elementos de la cultura, civilización mesopotámica, es que eran pueblos organizados y vivían ciudades-estados, ciudades pequeñas que fueron creciendo y luego se convirtieron en un estado, y junto a ella había otra ciudad-estado y otra ciudad-estado, entonces no era un solo país unificado, cosa que, por ejemplo, Egipto sí en algún momento ocurrió. Los grandes avances técnicos de la Mesopotamia, anótenlo, recuérdenlo, no lo olviden, son, por un lado, desarrollaron el cálculo matemático. Son de los primeros grandes matemáticos que registra la historia del planeta. Hombres muy avanzados en el cálculo y la geometría. Una asignatura que no a todos les gusta, pero ellos fueron los primeros. Y además hicieron cálculos matemáticos mirando las estrellas. Tenían un gran desarrollo astronómico. Podían a través de las estrellas conocer dónde estaba el norte, el sur, los desplazamientos en naves en el mar se guiaban por la ruta de las estrellas, o sea, fueron una civilización muy avanzada. India, en la India también hubo grandes ciudades gigantescas que fueron creciendo como ciudades-estados y con el paso del tiempo hoy día son un país completo, gigantesco, pero esta civilización va del 2700 antes de Cristo hasta el 1500 aproximadamente. ¿Cuáles son los grandes avances de los indios? Son básicamente, algunos atribuyen la invención de la rueda, eso está en duda, está analizándose. Un juego, le llaman el deporte ciencia, el ajedrez lo inventaron los mesopotámicos. La tinta y la pluma fuente para escribir. Hoy día se usa el bolígrafo, el lápiz de pasta le llamamos en Chile, pero los mesopotámicos fueron los primeros en crear la pluma y la tinta. Y el inodoro o la evacuación de agua servida, de excretas, fue inventado también por los eh, habitantes de Mesopotamia. Luego tenemos que Egipto fue una gran civilización, fue muy famosa porque estuvo desde el 3100 aproximadamente. Yo no me preocupo mucho de la fecha, ojo, no voy a preguntar nunca en una prueba en qué fecha se creó tal o cual cosa, no, no lo tengan a eso como hecho. Lo segundo es Egipto, que está bañado en el río Nilo, ya lo decía, y tenía una figura muy importante que era el faraón, y curiosamente podía darse el caso de una faraona. En las antiguas civilizaciones lo normal es que fuera un hombre, pero Egipto es muy extraño porque dio paso a que pudiera ser una faraona y que era hermana del faraón o hija del faraón, solía ser. Al faraón se le atribuían poderes mágicos incluso, se creía que era un representante de los dioses en la tierra, entonces eran seres humanos idolatrados como dioses. Los grandes aportes de Egipto fue el papel, a partir de una hoja llamada papiro, la construcción de pirámides y esfinges muy famosas en el mundo entero. Hoy día todavía existen muchas de ellas. La esfinge es la imagen de un león con rostro humano, que también lo hicieron el embalsamamiento de cuerpos humanos. Cuando moría un faraón o alguna autoridad importante, le abrían el estómago y le hacían un proceso de embalsamamiento, de llenarlo de algunos elementos químicos para que el cuerpo no se descompusiera. Los grandes avances son los jeroglíficos, como no, la escritura propia de los egipcios, las pirámides, la tijera, la sierra de metal, el vidrio, y tuvieron un gran avance los egipcios en barcos de madera y de velas. Ojo, no eran grandes embarcaciones, pero tuvieron un gran desarrollo en naves más pequeñas, en el río Nilo, por cierto. China es
una civilización que data de más de 2100, dicen algunos más de 3000 años, pero la data es que hace 2100 años y hasta el día de hoy ha sido una gran civilización, un gran país, mucha capacidad de coordinar a miles y millones de personas. China hoy día es el país que tiene más habitantes en el planeta completo. 1300 habitantes tiene China. Imagínense ustedes, nosotros somos 16 millones, casi 17. Imagínense 1300 millones. Pero bueno, es una gran civilización. Los grandes avances de los chinos, o los grandes aportes a la humanidad que luego se multiplicaron y hasta el día de hoy existen, son el papel, la imprenta, quizá la imprenta ya no tanto, pero en algún momento tuvo mucha importancia, la brújula, que es un aparato que permitía saber dónde estaba el norte, el centro, el sur, etcétera. La pólvora la inventaron los chinos y que permitió el desarrollo de muchas armas a explosión, que luego muchas armas de fuego que dieron paso a los arcabuces, los rifles, las pistolas, etcétera. La porcelana china, excelente material, excelente construcción. La seda es una de las razones por las que Cristóbal Colón se quería ir a las Indias, porque la seda es un material para la ropa muy, muy valioso, era muy valioso. Entonces, los cometas, los volantines. En Chile hay volantineros y hay una tradición muy linda de los volantines, pero el volantín, el cometa, nace en China hace más de 3000 años atrás. Y un aparato que se llama abaco, que es un aparato con distintas semillas, en donde iban contando en un sistema de contabilidad que tenía, que eran varias columnas y con varias semillas o trozos de piedra, ellos iban contando y haciendo sumas, restas y todas las operaciones matemáticas. Hoy día existe la calculadora, hoy día existen otros avances mucho más importantes, pero China no deja de ser una gran civilización. Y finalmente me refiero a los incas, para tocar alguna de las grandes civilizaciones de América antes de la llegada de los españoles, que luego conquistan América y se apropian de el oro, la plata y muchas cosas más. Los incas se ubicaron físicamente en lo que hoy día son Colombia, eh, Ecuador, Bolivia, Perú, Chile y parte de Argentina. Ojo, el imperio inca fue muy grande. En Chile hay algunos restos arqueológicos que permiten asegurar que estuvieron también en Chile. Y su ciudad sagrada era el Cusco. En el Cusco es una ciudad muy hermosa y muy famosa, es un patrimonio de la humanidad que cuenta con uno de los elementos arquitectónicos más famosos y hermosos del planeta, como es Machu Picchu, que era una ciudad sagrada que estaba en el Cusco. Luego los incas aportaron a nuestro planeta, a nuestras civilizaciones futuras, lo que ellos llamaban la agricultura en terrazas. Aprendieron, tenían poca tierra cultivable, plana, en consecuencia, fueron trabajando en los cerros con lo que ellos llamaban terrazas o andenes en las laderas de los cerros, que eran como pequeños jardincitos que iban bajando y ahí iban depositando las semillas. Construyeron palacios, templos, caminos, grandes caminos. Tuvieron muchos avances en las construcciones. Hay pirámides también, pero son truncadas, son distintas, ¿no? Así es que no olviden lo que acabo de comentarles, son hechos muy, muy importantes y a poner atención porque en la prueba vamos a considerar algunos de estos aspectos. Un millón de gracias, jóvenes. Hasta luego.